En esta tarde estudiaremos un tema relacionado con la perashá número 51, Nitzavim, que significa presentes o parados, que va de el libro de Deuteronomio capítulo 29, versículo 9, a Deuteronomio 30, 20. Esa es la perashá que tocó esta semana, Deuteronomio 29, 9 a 30, 20. Bueno, para entender más el tema, es bueno que leamos las porciones en la semana. Créanme que leyendo la porción semanal, cuando la explicamos aquí, entonces todos vamos a saber de qué estamos hablando. Pero si no la leemos, entonces pues no sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Nos estamos enterando hasta el momento. Bueno, entonces, eh, en la primera parte del capítulo 29, del 9 al 16, nos habla de la renovación del pacto entre Dios e Israel en los llanos de Moab, estando todos presentes. Por eso se llama la perashá Nitzavim, porque este, porque es cuando nuestro Dios renueva su pacto con el pueblo de Israel. Ese pacto ya lo había hecho Dios en el monte de Sinaí, pero lo renueva en los llanos de Moab, estando el pueblo de Israel, eh, ahora sí que en los límites, en las fronteras con la tierra prometida. Eh, y, ¿Y qué dicen estos versículos? Dice que, dicen estos versículos que estando presentes vuestros ancianos, vuestros príncipes, vuestros niños, vuestras niñas, vuestras mujeres, eh, dice, para que entren en el pacto y en el juramento con nuestro Dios. ¿Si recuerdan en qué momento de nuestra vida espiritual se leen estos versículos de, de Deuteronomio 29, 9 al 16? Hermanos, a ver, un poco de memoria. ¿En qué momento de nuestra vida espiritual se leen estos versículos de, de Deuteronomio 29, 9? Dice 29, 29, sí, 9. Bueno, 10, perdón, es 10 al 16. Vosotros todos estáis hoy delante del Señor vuestro Dios, vuestros príncipes de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales y todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campo, desde el que corta tu leña hasta el que saca tus aguas, para que entres en el pacto del Señor tu Dios y en su juramento, que el Señor tu Dios acuerda hoy contigo, para confirmarte hoy por su pueblo y que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho y como Él juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. A ver, ¿en qué momento de nuestra vida se leen estos versículos? ¿Cuándo? Eso, cuando nos bautizamos. Porque cuando nos bautizamos es cuando hacemos este pacto ¿con quién? Con Dios.
Este pacto que parece muy simple, pero que no es nada simple. El pacto es que el Señor sea nuestro Dios y nosotros su qué. ¿Y nosotros su qué? Su pueblo, exactamente. A ver, concentrémonos en el estudio, por favor, hermanos, porque los noto muy distraídos, ¿eh? Entonces, esta es la primera parte de la Perachá, la renovación del pacto con el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Ahora, en el capítulo 29, 16 al 28, nos habla de las consecuencias que vendrían a Israel si no guardare el pacto, apartándose del Eterno. Las terribles plagas que vendrían sobre el pueblo de Israel por dejar el pacto del Señor. Entonces, si han leído este capítulo 29 de Deuteronomio, se habrán dado cuenta que nos habla de que si el pueblo de Israel se apartaba de Dios, se iba tras dioses ajenos, tras los dioses falsos, vendrían sobre él tremendas plagas, plagas terribles y duraderas, dicen estos versículos. Bueno, en el capítulo 29, versículo 30, dice, las cosas secretas pertenecen al Señor, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Bueno, entonces ese versículo es muy conocido de nosotros. Dios nos da permiso de conocer determinadas cosas acerca de Él. Estas son las cosas reveladas, ¿sí o no? Pero Dios también se reserva cosas que Él no, ahora sí que no está en sus planes revelarnos. Esas son las cosas que secretas. Y como dice el apóstol Pablo, que nadie quiera hablar más de lo que está escrito, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿cuál es el límite que podemos hablar de las cosas de Dios? Nada más hasta donde está, ¿qué cosa? Escrito. Las cosas que no están escritas, eso no podemos, ¿qué? No podemos afirmarlo con certeza porque lo que está escrito es lo que nos ha revelado ¿quién? Dios. Lo que no está escrito, pues Dios no lo quiso, ¿qué cosa? Revelar. Son las cosas secretas que pertenecen a ¿quién? A Él. Luego en el capítulo 30 de sus versículos 1 a 10 nos habla de las bendiciones que vendrían a Israel si se volviera a Dios oyendo su voz y guardando sus mandamientos. Bueno, en el capítulo 29 al final nos habla de todo lo que le podría pasar al pueblo de Israel, todo lo que le podría pasar al pueblo de Israel si se apartaba de ¿quién? Del Señor. Y en el capítulo 30 nos habla de lo que le vendría al pueblo de Israel si se volvía a ¿quién? Si se volviere a ¿quién? A Dios. Entre esas cosas que nos dice el capítulo 30, nos habla de que el Señor recogería a su pueblo de todas las naciones a donde lo hubiere lanzado y le volvería a dar su tierra a Israel y podría comer de sus frutos y podría vivir en paz. O sea, estas son las promesas que le hace Dios al pueblo de Israel si se volviere a ¿quién? A Él. Aquí todas estas cosas que menciona no estaban pasando, no le estaban ocurriendo a Israel, solamente eran como una advertencia, ¿sí? O sea, lo que le podría pasar si no obedecía y lo que le podría pasar
sí se volvía ¿a quién? A Dios. En los versículos finales del capítulo 30, de sus versículos 15 al 20, Moisés le dice al pueblo: os he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. Entonces, estos versículos ya los hemos estudiado en otras ocasiones. En otras ocasiones hemos tenido estudios sobre el libre albedrío que nos da Dios. O sea, Dios no nos obliga a escoger la vida. Dios no nos obliga a escoger la vida. Nos deja que nosotros, ¿qué? Decidamos si queremos la vida o la ¿qué? O la muerte. Sin embargo, Dios no nos obliga, pero sí nos aconseja: escoge pues la ¿qué? Para que vivas tú y tu ¿qué? Y tu simiente. ¿Y qué es la vida? O sea, ¿en qué va a consistir la vida? En obedecer a Dios. Si obedezco a Dios, estoy eligiendo la ¿qué? La vida. Si escojo ser rebelde a Dios, entonces estoy escogiendo la ¿qué? La muerte. Y no es tanto porque Dios amenace de decir: si no me obedeces te vas a morir, sino es más por una consecuencia, porque el no seguir los mandamientos de Dios nos va llevando ¿hacia dónde? Hacia la muerte, exactamente. Bueno, ahora la parte que vamos a estudiar en esta tarde de toda esta porción de la Perashá va a ser la de Deuteronomio 30, 1 al 10. La parte que vamos a estudiar es Deuteronomio 30, 1 al 10, la que se refiere al recogimiento de su pueblo. Les voy a pedir que demos lectura a Deuteronomio 30 del 1 al 10 de manera alternada. Yo daré lectura al 1, ustedes al 2, hasta llegar todos al 10. Amén. Dice así: y será que cuando te sobrevinieren todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y volvieres a tu corazón en medio de todas las gentes a las cuales el Señor tu Dios te hubiera echado, el Señor también volverá a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y tornará a recogerte de todos los pueblos a los cuales te hubiera esparcido el Señor tu Dios. Y volverte a el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y la poseerás, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y pondrá el Señor tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y hacerte ha el Señor tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque el Señor volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando oyeres la voz del Señor tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Amén.
Bueno, entonces, aquí Moisés le hace notar al pueblo de Israel que se hubieran caído en desgracia por ser rebelde a la palabra de Dios, ya no hay retorno, ya no hay remedio, hermanos. Se hubiera caído en desgracia por ser rebelde a la palabra de Dios, ya no hay remedio. Sí hay remedio. ¿Cuál es el remedio? Convertirse, convertirse y obedecer a quién? A Dios. Y entonces todo lo que había sido desgracia vendrá a ser ¿qué? Vendrá a ser bendición, exactamente. Y dice, y así el Señor te hubiera aventado hasta lo más lejos, de allá te traerá ¿quién? El Señor. Otra vez a tu ¿qué? A tu tierra. Esto es muy importante, hermanos, porque a veces la persona que está presa por el pecado piensa que ya no hay salida, que ya no hay retorno, que ya no hay remedio. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Hermanos, que sí hay la manera de volverse, hay la manera de corregir el camino, ¿sí o no? Entonces, esta es una muestra de la grande bondad de quién, hermanos, de Dios. Entonces Dios le promete al pueblo de Israel que si él se volviere a Dios, el Señor lo volverá a traer a su tierra, circuncidará su corazón, le dará un corazón para obedecerle, y las maldiciones las cambiará ¿a qué? Las maldiciones las cambiará a bendiciones. Las maldiciones las dirigirá a sus enemigos y las bendiciones a su pueblo. Ahora, esto era en este momento, en esta perashá, cuando la mencionó Moisés, esto era una promesa. ¿De parte de quién? De parte de Dios para su pueblo. Pero a través de la historia, a través de las Sagradas Escrituras, vemos que esta promesa se convirtió ¿en qué? ¿En qué se convirtió esa promesa? En realidad, cuando el pueblo de Israel se apartó de Dios y luego se arrepintió y se volvió a Dios, Dios lo recogió otra vez de las naciones a donde los había llevado cautivos, porque el pueblo de Israel ha sufrido dos grandes cautividades, una hacia Babilonia, exacto, hacia Siria y hacia Babilonia, y otra cautividad, que esa ya no fue cautividad, sino dispersión por todo el mundo, ¿sí o no? Y de las dos, tanto de la de Babilonia como la que sucedió en el año 70 de nuestra era, donde el pueblo de Israel fue esparcido por todo el mundo y se acabó la nación de Israel, de las dos, Dios los ha, ¿qué cosa? Dios los ha hecho, ¿qué cosa? Regresar. Dios los ha hecho volver. Entonces, ahí vemos que las promesas, aquí es donde nos damos cuenta que las promesas de Dios son solo promesas, o Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas, hermanos. Vamos a ir viendo varios versículos de los profetas donde nuestro Dios exhorta a su pueblo a volverse hacia Él. Vamos a ver primero Jeremías 23:3. ¿Pueden participar en las lecturas, hermanos? Jeremías 23:3.
Amén. Gracias, hermano. Yo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y harélas volver a sus moradas, y crecerán, y se qué, y se multiplicarán. ¿Quiénes son sus ovejas de Dios? Su pueblo. ¿También nosotros o nosotros no? Sí, también nosotros. Vamos a ver que estas promesas son también para nosotros, porque eh, recordemos nosotros que a la muerte de Salomón el reino de Israel fue dividido en dos, que es el reino de Israel y el reino de Judá. Los judíos, los que están allá en Jerusalén, ellos son la casa de Judá, porque ellos son los descendientes tanto de la tribu de Judá como de la tribu de Leví, que era el que se llamaba el reino del ¿qué? El reino del sur de Israel. Y vamos a decir que y las otras 10 tribus, hermanos, esta es la casa de ¿qué? Esta es la casa de Israel. En una de esas tribus, de una de esas 10 tribus, nosotros formamos parte. ¿Cuál es esa tribu? La tribu de Efraín, exactamente. Efraín. Entonces nosotros somos la casa de ¿qué? Bueno, nosotros en parte, no somos todo, pero en parte somos la casa de Israel, porque somos de las otras 10 tribus que se llevaron primero a Siria, ¿sí? Entonces, siempre que veamos nosotros en las escrituras la expresión la casa de Israel, esta nos incluye ¿a quiénes? A nosotros, porque la casa de Israel incluye al gentil convertido. Vamos a ver ahora Jeremías 29, 12 al 14. Jeremías 29, 12 al 14. Jeremías 29, 12 al 14. Amén. Bueno, entonces Dios le hace una promesa al pueblo de Israel por medio del profeta Jeremías. Entonces me invocaréis e iréis y oraréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis y hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado de vosotros, dice el Señor, y tornaré vuestra cautividad. Y os juntaré de todas las gentes y de todos los lugares donde os arrojé, dice el Señor, y os haré volver al lugar donde os hice ser llevado. Bueno, en nuestros tiempos, en nuestra época, ¿cuándo comenzó ese recogimiento? ¿Cuándo comenzó ese recogimiento en nuestra época? ¿Saben cuándo? En 1948, cuando se proclamó el Estado de Israel. Y cuando se proclamó el Estado de Israel, desde ese año 1948 hasta este año 2021, ¿qué ha ido pasando? Han ido regresando judíos ¿a dónde? Judíos a Israel. Han ido regresando.
Entonces, ese recogimiento ya Dios lo ha empezado a hacer y lo ha empezado a hacer ahora sí que frente a nuestros ¿qué? A nuestros ojos. Estas cosas que eran promesas, ahora nosotros las vemos, ¿qué hermanos? Las vemos hechas realidad o las vemos cumplidas para que veamos que nuestro Dios, ¿cómo es? Nuestro Dios es fiel. Ahora, otra cosa que tenemos que reflexionar es que qué tremendo es que a veces para, para sentir la necesidad de Dios, este, pues el pueblo de Dios tenga que apartarse de él, porque, porque este recogimiento, estos sufrimientos, esta cautividad, no hubieran sido necesarias si el pueblo de Israel no se hubiera, ¿qué cosa? Revelado. Y a veces nuestro rescate no sería necesario si nosotros no nos alejáramos de quién, de Dios. Pero a veces, ¿qué pasa? A veces, ¿qué nos pasa? Nos alejamos de quién, de Dios. Y necesitamos que Dios nos ¿qué? Nos rescate, nos recoja otra vez, nos traiga hacia quién, nos traiga hacia sí. Entonces, valoremos esta labor que Dios hace a nuestro favor y esta labor que ha hecho a favor de su pueblo Israel. Veamos ahora lo que dice Ezequiel 34, 12 al 16. Ezequiel 34, 12 al 16. Ezequiel 34, 12 al 16. Hasta el 16, por favor. Amén. Gracias, hermano. Bueno, entonces, aquí otra vez la promesa de nuestro Dios para su pueblo, porque Dios había visto que habían hecho los pastores del pueblo de Israel en tiempos del profeta Ezequiel. ¿Qué habían hecho los pastores de Israel? Pues habían abandonado las ¿qué? Las ovejas, exactamente. Y entonces Dios dice, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y de la ¿qué? De la oscuridad.
y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, y las meteré en su tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todas las habitaciones del país. Son palabras que coinciden con las que dijo Moisés en la perashá que leímos, hermanos. ¿Sí o no? Tomemos en cuenta nosotros que el profeta Ezequiel fue un profeta al que le tocó vivir la cautividad, porque no es lo mismo ver la cautividad anunciada que vivirla, ¿o sí? Tomemos en cuenta que, por ejemplo, también el profeta Daniel fue un profeta que vivió la cautividad. Daniel estuvo allá en Babilonia, estuvo allá en la capital de Persia. Siendo judío, andaba lejos de su ¿qué? Lejos de su tierra y no podía, ¿qué cosa? Y no podía regresar. Entonces estos profetas vivieron la ¿qué? La cautividad. Al profeta Jeremías también le tocó ver, a él no se lo llevaron cautivo, él se quedó ahí en Israel, pero le tocó ver cómo se llevaban a sus hermanos, ¿qué cosa? Cautivos. Entonces, a los profetas de esos tiempos de la cautividad les es encomendado de parte de Dios decirle al pueblo, bueno, ya caímos en el sufrimiento, ya caímos en el castigo, ahora pues volvámonos, ¿sí o no? Volvámonos y Dios nos va a ¿qué? Dios nos va a perdonar y Dios nos va a recoger. Este tema que estamos hablando se llama el recogimiento. Entonces, los profetas de ese tiempo de la cautividad hablaron al pueblo de Israel el recogimiento porque era una forma de darle ánimos al ¿qué? Al pueblo, porque ¿cómo estaba el pueblo? Pues decaído, estaba desolado, ¿sí o no? Desolado, y con estas palabras Dios le daba ánimo a su pueblo a través de sus profetas. Veamos lo que dice Ezequiel 36, 20, 24 al 30. Ezequiel 36, 24 al 30. No, está mal, hermano. Este es Ezequiel 36, 24 al 30, por favor. Amén. Hasta ahí, hermana Ida, gracias. Bueno, ahora vamos a decir que regresar, ser recogido, regresar de haber estado en el mundo, ¿es fácil, hermanos? ¿Qué vemos qué tantas cosas son necesarias que haga Dios con sus hijos que se han ido? Pues tiene el Señor que
este, lavarlos, limpiarlos, purificarlos, darles un corazón nuevo, un espíritu ¿qué? Un espíritu nuevo. Entonces, ¿qué sería lo mejor en este caso? ¿Qué sería lo mejor en este caso? Pues obedecer a Dios ¿desde cuándo? Desde el principio y no tener que ser castigados y no tener que ser llevados lejos de quién, lejos de Dios. Entonces por eso dice el apóstol Pablo, lo que antes fue escrito para nuestra ¿qué? Nuestra enseñanza. Para que nosotros aprendamos de los descalabros del pueblo de ¿qué? De Israel y no los cometamos. Los errores de Israel no los cometamos ¿quiénes? Nosotros. Porque el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia y cuando regresaron de Babilonia, ¿cómo regresaron? ¿Cómo regresaron? Ciertamente el Señor los recogió y los rescató, pero ¿cómo regresaron? Pues regresaron contaminados. Contaminados porque ya traían enseñanzas de allá donde, de las gentes allá donde ¿qué? Donde andaban, ¿sí o no? Y tuvo que el Señor purificarlos, tuvo que el Señor limpiarlos, tuvo que el Señor renovarlos. Entonces, como les digo, lo mejor es que no haya necesidad de que Dios nos sancione, ¿verdad? De que no haya necesidad de que Dios nos sancione y nos lleve lejos de quién, de Él. Veamos lo que dice Ezequiel 11, 16 al 20. Ezequiel 11, 16 al 20. Amén. Gracias. Ahora, estas palabras ya se han cumplido en el pueblo de Israel en su totalidad, hermanos. O sea, ya esto que está dicho aquí ya se ha cumplido en su totalidad. No. Fíjense ustedes que todavía hay mucho pueblo de Israel que está lejos de quién, hermanos. Todavía hay mucho pueblo de Israel que está lejos de quién, de Dios. Y hay muchos que viviendo en Israel, no obedecen a quién, hermanos. No obedecen a Dios. Viviendo en Israel, no obedecen. Hay judíos que no son religiosos. Una parte de la población judía es religiosa y otra parte hay que ¿qué? Que no, que no, ¿cómo es eso? Siendo que son el pueblo escogido ¿de quién? De Dios. ¿Cómo es eso de que hay algunos que ni siquiera creen en Dios? Bueno, pues ese es el resultado de haber sido expulsados, haber sido dispersados por el qué? Por el mundo y haber que se les han pegado otras qué? Otras ideas exactamente que hay en el mundo, porque
Hay judíos que son comunistas y ya saben que ustedes que los comunistas no creen en Dios, no creen en ningún Dios. Entonces hay judíos ateos y, y bueno, hay judíos, como ya dije, que no son religiosos. Entonces, todavía hay una parte de estas profecías que todavía faltan. ¿Por qué, hermanos? Faltan por cumplirse. Pero recordemos nosotros que para que Dios vuelva, para que Dios vuelva a su pueblo hacia sí, tiene que ver Dios que su pueblo se ha convertido a Él con todo su ¿qué? Su corazón. Entonces, Dios no va a volver hacia sí a una persona que no quiera por sí misma, ¿qué cosa? Convertirse, ¿sí? O sea, Dios no va a volver automáticamente a las personas así como robots, que les va a poner en sus pensamientos volverse hacia Dios o servir a Dios, sino solamente aquel que se convierta por sí mismo de todo su ¿qué? Su corazón. Así que tengamos en cuenta eso porque ya veíamos en un tema que no es del que quiere ni del que corre, sino el que Dios tiene, ¿qué cosa? Misericordia. Y quiera nuestro Dios tener misericordia ¿de quién? De nosotros. Bueno, vamos a ver ahora el profeta Miqueas, cómo anuncia el recogimiento de Israel. Miqueas 2:12. Miqueas 2:12. Amén. Gracias, hermano. De cierto te reuniré todo, oh Jacob. Recogeré primeramente el resto de Israel. Pondrélo junto como ovejas de Bosra, como rebaño en mitad de su majada. Harán estruendo por la multitud de los ¿qué? De los hombres. Bueno, estaba yo viendo unos videos del Día del Perdón allá en el Cótel y la celebración que hicieron los judíos del Yom Kippur y estuvieron miles de judíos ahí en el, en el cótel, en la explanada de, del muro de las lamentaciones. Entonces, dan la apariencia de ovejas, de ovejas empujándose unas con otras. Así como dice este versículo, pondrélo junto como ovejas de qué? De Bosra, como rebaño en mitad de su qué? De su majada. Harán estruendo por la multitud de los hombres. Entonces, en parte, esa profecía se está, ¿qué cosa? Cumpliendo. Falta que llegue el cumplimiento pleno de estas, ¿qué? De estas profecías. Veamos un último versículo en Isaías 11, 11 y 12. Isaías 11, 11 y 12. Amén. Bueno, he aquí la forma en que Dios
por medio del profeta Isaías, anuncia el recogimiento de su pueblo. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Señor tornará a poner otra vez su mano para poseer las reliquias de su pueblo que fueron dejadas de Asur, de Egipto, de Partia, de Etiopía, de Persia, de Caldea, de Amad, de las islas de la mar. ¿Sí saben cuáles son las islas de la mar, hermanas? Bueno, algunos estudiosos de las Sagradas Escrituras dicen que es América, que así se le llamaba en tiempos bíblicos a América, las islas de la mar. Otros estudiosos dicen que es Grecia. Dice, y levantará pendón a las gentes y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 cantones de la tierra. Bueno, ya con esta expresión de abajo ya no es necesario que nos diga América, ¿verdad? Porque cuando dice de los 4 cantones de la tierra es de toda la tierra. Bueno, estas son las hermosas promesas de parte de nuestro Dios. Dios juntará a su pueblo. Pero me faltó un versículo, porque también el recogimiento del pueblo de Israel nos trae a nosotros una enseñanza sobre el recogimiento de los justos. Mateo 24:31. Veamos nosotros la enseñanza profética que nos trae este recogimiento. Mateo 24:31. Amén. Gracias, hermano. Bueno, aquí el Señor, aquí ¿quién es el que habla en este Mateo 24? Habla nuestro Señor Jesús, el Mesías, y está anunciando su venida. ¿Y qué cosa ocurrirá a su venida? Bueno, el recogimiento de los escogidos, de los 4 vientos, de un cabo del cielo hasta el ¿qué? Hasta el otro. ¿Quiénes van a hacer este recogimiento? Los ángeles, exactamente. Así que es la enseñanza, este recogimiento del pueblo de Israel también nos recuerda la enseñanza de el recogimiento de los escogidos. Tomemos en cuenta que Israel es su pueblo, ¿qué? Es su pueblo escogido. Y como dice un versículo, que el Señor escogerá otra vez ¿a quién? A Israel. El Señor escogerá otra vez a Israel. Dios bendiga su palabra y a todos vosotros. Pasa a vosotros, hermano.